Su negocio se incendió y se hizo millonario creando Lego. ¿Sabías que una de las empresas de juguetes más grandes del mundo nació de las cenizas, literalmente? Imagina perder tu hogar, tu negocio y a tu esposa, todo al mismo tiempo. ¿Renunciarías a tus sueños o lo intentarías una vez más? Quédate hasta el final, porque te contaré cómo Ole Kirk Christiansen, un simple carpintero danés, pasó de perderlo todo a fundar el imperio de Lego, la marca que transformó la creatividad infantil en una mina de oro global. Una vida de esfuerzo desde niño. Ole Kirk Christiansen llegó al mundo en 1891, en un pequeño y modesto poblado agrícola en Dinamarca. Desde sus primeros años, la necesidad y las duras condiciones económicas le enseñaron la importancia del trabajo manual y la disciplina. Desde los 6 años ayudaba a sus padres en las labores de la granja familiar, donde la madera se convirtió en el primer material con el que descubrió su habilidad natural. A pesar de vivir en una familia numerosa y con escasos recursos, Ole mostró una determinación poco común. Cuando alcanzó la juventud, tomó la valiente decisión de trasladarse a Alemania. Allí trabajó durante 5 años como carpintero, no solo perfeccionando su oficio, sino acumulando los ahorros que le permitirían perseguir su mayor anhelo, abrir su propio taller de carpintería en su tierra natal. Con esfuerzo y sacrificio, en 1916, Christiansen hizo realidad ese sueño al adquirir una pequeña carpintería en la localidad de Billund, enfocándose principalmente en la construcción de viviendas, muebles y estructuras. Su carrera, sin embargo, estaba lejos de ser una línea recta hacia el éxito. El primer golpe, el incendio de 1924. En 1924, la vida de Christiansen se vio golpeada por un accidente devastador. Sus hijos Carl Georg y Gottfried, en una travesura infantil, causaron un incendio en la carpintería al jugar cerca de un calentador de pegamento con virutas de madera. El fuego arrasó tanto el taller como la vivienda familiar. Lejos de paralizarse ante la adversidad, Ole interpretó el desastre como una oportunidad disfrazada. En lugar de lamentarse, decidió reconstruir desde las cenizas, esta vez apostando por una infraestructura más grande y eficiente que integraba un apartamento familiar en su interior. Además, fortaleció su equipo de trabajo para incrementar la producción. Esta actitud proactiva frente a la desgracia reflejaba ya el carácter inquebrantable de Christiansen, quien estaba convencido de que las crisis podían ser aprovechadas como motores de transformación y crecimiento, aunque el destino aún le tenía preparados nuevos desafíos. La crisis de 1930 y el golpe más duro. La llegada de la Gran Depresión Mundial en 1930 trajo consigo una catástrofe económica de alcance global que golpeó especialmente a pequeños negocios como el de Ole. Los clientes habituales, en su mayoría granjeros afectados por la caída de los precios agrícolas, dejaron de encargarle muebles o construcciones. Christiansen se vio obligado a reducir drásticamente su personal hasta quedarse completamente solo en 1932, enfrentándose a la cruda realidad de la quiebra. Ese mismo año, la tragedia personal alcanzó su punto más doloroso cuando perdió a su esposa Christine, quedando a cargo de sus 4 hijos, en una situación de pobreza extrema. Fue durante esas noches de insomnio y desesperación cuando, observando cómo su hijo menor encontraba alegría jugando con pequeñas piezas de madera, una chispa de inspiración renació en él. Esa simple escena lo llevó a preguntarse si, en medio de tanta necesidad, los juguetes podrían ser una vía para reconstruir su empresa y al mismo tiempo brindar felicidad a otros niños. Nacimiento de Lego, jugar bien para sobrevivir. Guiado por esa revelación, Christiansen comenzó a utilizar los restos de madera que aún conservaba para fabricar pequeños juguetes, inicialmente sin mayores pretensiones que sobrevivir y alimentar a su familia. Sin embargo, su obsesión por la calidad y el detalle le impidió reducir estándares, a pesar de las dificultades financieras. Muchos de estos juguetes eran intercambiados por alimentos, dado el bajo poder adquisitivo de la comunidad. En 1934, buscando darle identidad a su incipiente empresa, Ole la bautizó como Lego, una combinación de las palabras danesas Leg Godt, que significan jugar bien. Este nombre no solo representaba un giro radical en su carrera, sino una filosofía de vida, hacer bien las cosas, incluso en los momentos más oscuros. Poco a poco, su enfoque en juguetes de alta calidad comenzó a captar la atención local, permitiéndole mantener vivo el taller y sus sueños, o del plástico a la innovación que cambió el mundo. La década de 1940 trajo consigo otro revés trágico. En 1942, un cortocircuito provocó un incendio que arrasó por completo la fábrica, destruyendo moldes, inventarios y diseños. Por segunda vez, Christiansen se enfrentó al reto de empezar desde cero. Sin embargo, en esta ocasión tomó una decisión aún más audaz. Apostó por el plástico, un material emergente y más asequible que la escasa madera de posguerra.
En 1949, tras importar una costosa moldeadora de plástico, Lego presentó sus primeros bloques de plástico, llamados Automatic Binding Bricks. Aunque el mercado inicial no recibió con entusiasmo estos bloques, Ole y su hijo Gottfried estaban convencidos de que su potencial era ilimitado. Apostaron por mejorar el diseño, haciéndolo más versátil y adaptado a las necesidades de los niños, transformando la percepción de que el plástico era un material barato en una herramienta para la creatividad sin límites. La era Gottfried. El sistema de juego y la expansión global. Ya en los años 50, Gottfried tomó el control de la compañía con una visión clara y ambiciosa. Entendió que los juguetes de la época solo ofrecían experiencias limitadas, por lo que diseñó un sistema de juego que permitiera a los niños crear sin restricciones. Los bloques Lego no solo servían para construir casas, podían dar forma a ciudades enteras, vehículos o cualquier cosa que la imaginación dictara. Este concepto llevó a la empresa a expandirse más allá de Dinamarca, conquistando mercados en toda Europa. Con la inauguración en 1968 del parque temático Legoland, que superó ampliamente las expectativas de visitantes, Lego consolidó su estatus como líder global en la industria del entretenimiento infantil. Además, construyeron un aeropuerto en Billund para facilitar la distribución y el turismo industrial, demostrando cómo la innovación no solo debía aplicarse a los productos, sino también a la experiencia completa alrededor de la marca. Caída y renacimiento del gigante Lego. A pesar del éxito global, en los años 90 Lego enfrentó una crisis interna que amenazó con destruir todo el legado construido durante décadas. La caducidad de la patente de sus bloques permitió la entrada de competidores que ofrecían productos similares a precios más bajos, lo que erosionó rápidamente sus beneficios. Para 2004, la compañía estaba al borde de la quiebra, hasta que Jørgen Vig Knudstorp, el primer director general externo a la familia Christiansen, asumió el control. Knudstorp lideró una transformación radical que incluyó la reducción de personal, reubicación de fábricas y, sobre todo, una reinvención creativa. Apostó por franquicias cinematográficas, obteniendo licencias exclusivas de Star Wars, Harry Potter y otras marcas populares, además de lanzar líneas propias como Bionicle, que devolvieron a Lego su lugar como el fabricante de juguetes más importante del mundo. También diversificaron hacia sectores como videojuegos, series y películas, adaptándose así a un mundo cada vez más digital y competitivo. Lego hoy. Cifras y alcance global. Actualmente, Lego ha consolidado su posición como una de las compañías más valiosas dentro del sector del entretenimiento y la educación creativa. Según el último informe financiero de 2024, Lego Group logró ingresos globales superiores a $11.800 millones, registrando un beneficio neto de aproximadamente $1.650 millones. Estos números no solo demuestran la vigencia del modelo de negocio iniciado por Christiansen hace casi un siglo, sino también la capacidad de la marca para reinventarse constantemente. A través de sus líneas temáticas, franquicias, parques de atracciones, películas y experiencias interactivas, Lego ha conseguido integrar su universo creativo en la vida diaria de millones de personas alrededor del mundo, manteniendo viva la esencia de jugar bien que tanto defendió su fundador. Así fue como de las cenizas, Ole Kirk Christiansen levantó un imperio. De la tragedia nació la creatividad. Pero aquí te dejo la pregunta más poderosa. ¿Estamos perdiendo la creatividad que Lego quiso inspirar al centrarse tanto en franquicias famosas? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber si tú también crees que estamos olvidando el valor de imaginar libremente. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte más relatos increíbles como este. Nos vemos en la próxima ocasión para seguir descubriendo las historias que marcaron al mundo.